Que Dios los bendiga a todos. Hoy queremos compartir una porción de la palabra que está en el libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 6, que dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Los cristianos de la ciudad de Colosas habían mostrado actitudes espirituales después que se convirtieron al Evangelio que habían contentado al apóstol Pablo. Y él las enumeró en el capítulo 1 del libro de Colosenses y menciona algunas como haber escuchado y conocido la gracia de Dios en verdad. También estaban demostrando amor en el Espíritu, andaban como es digno del Señor, estaban fortalecidos con todo poder y daban gracias a Dios con gozo. Por tanto, como estas cualidades espirituales se habían manifestado en ellos, el apóstol Pablo los exhortó a que, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, porque hay una sola manera de recibir a Jesús, y esta es establecida por Dios. 1. Escuchar e interiorizar la palabra de Dios para que su gracia nos convenza de pecado, de juicio y de justicia, y arrepentirnos de nuestros pecados verdaderamente. El arrepentimiento es algo que debe ser sincero y profundo, no algo superficial. Tiene que ser algo realmente que nos cambie desde adentro hacia afuera. También comenzar a vivir obedeciendo las enseñanzas de Jesús, ya que si nos arrepentimos y regresamos a las conductas anteriores, solamente experimentamos una decisión emocional, momentánea y superficial. Hay que santificar nuestra conducta, andar como es digno del Señor. Tenemos que marcar la diferencia. Esto es muy importante. Los cristianos no pueden ser igual que los que no lo son. Tenemos que marcar la diferencia. La santidad no nos hace superiores, nos hace diferentes, porque no buscamos lo mismo, no disfrutamos igual, tenemos otros objetivos en la vida. Porque como dice la palabra, como dijo Jesús en su última oración a Dios por sus discípulos, cuando le dijo: estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Tenemos que estar enfocados en las reglas del cielo, no en las reglas de la tierra. Y entonces les siguió: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero aquí se resalta el camino. Está hablando de andad en Él, se refiere a un camino. El camino que debemos recorrer con Él, en Él, por Él y para Él. Jesús no es de ninguna manera un lugar estático, es un constante avanzar hacia Dios. Andar en Él es elevar nuestro estatus espiritual a niveles superiores de santidad, fe y salvación. Arraigados en Él, estar arraigado en algo es estar comprometido con ello. Si permanecemos unidos a Jesús, echando raíces en Él,
recibiremos nutrición espiritual para crecer, firmeza para resistir y estabilidad para no caer. Si no tenemos raíces, carecemos de solidez e identidad, pero al estar arraigados en Jesucristo, eso nos da sentido de pertenencia en Dios, porque plantados en Jesús somos propiedad de Dios. Después continúa, sobreedificados en Él. Las raíces que echamos en Jesús, proporcionan a la planta las características específicas de su tipo, para que no sean confundidas con las otras plantas que la rodean. Asimismo sucede con nosotros cuando somos sobreedificados, arraigados en Jesús, que recibimos las características únicas de los hijos de Dios para no ser confundidos con los demás. Y entonces sigue, confirmados en la fe. La fe hace la función del sello real. Una vez marcados con él, nadie nos puede quitar los derechos otorgados por el Rey. Cuando la fe de Dios habita en nosotros y la utilizamos con autoridad espiritual, somos confirmados con el poder del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y termina diciendo, abundando en acciones de gracias. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, versículo 8, de gracias recibisteis, dad de gracias. No podemos ser egoístas con lo que Dios nos ha proveído. Debemos ser un canal de bendición. Dios no quiere que nos quedemos sin nada. Él quiere que ayudemos con lo que tenemos. En la vida secular se dice, mientras menos dé, más tengo. Pero en la vida espiritual se dice, mientras más ayude, más bendecido seré. En Jesucristo tenemos la recopilación de todas las buenas cualidades que una persona debe tener para resemblar el propósito de Dios cuando creó la humanidad. Por eso es que el apóstol Pablo hace este hincapié de andad en él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Si ya recibiste al Señor Jesucristo, tienes la oportunidad de tener en tu vida todas las características con las que Dios inicialmente diseñó al hombre. Y entonces las debes manifestar andando en él, mantenerte en Jesucristo, andar en Jesucristo, arraigados, echando raíces en él, para poder alimentarnos, nutrirnos, recibir la savia divina de Jesucristo, de las raíces que están en Jesucristo. Y sobreedificados, tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca que es Jesucristo. Y confirmados en la fe. La fe es la que nos confirma en todos los propósitos, planes de Dios. La fe es la que nos hace permanecer en la voluntad de Dios. La fe es aquello que nos permite esperar a que Dios obre, a que Dios nos ubique, a que Dios nos guíe, a que Dios nos lleve, a que Dios nos coloque, donde nosotros podamos ser más útiles a su obra. Por eso, en esta noche, déjate llevar por Dios. Anda en Jesucristo. Pon tus raíces, echa raíces en Jesucristo. Construye tu fe, construye tu vida sobre la roca de Jesucristo, para que seas confirmado por la fe en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús, en la presencia del Espíritu Santo, y eso te garantice la salvación y la vida eterna. Oremos.
Señor y Dios y Padre Celestial, en esta hora venimos a tu presencia, rendimos nuestras almas delante de ti. Te pedimos perdón por nuestras desobediencias, porque sabemos que tú, en tu gran amor y en tu inmensa misericordia, siempre estás dispuesto a recibirnos con un corazón amoroso para perdonar todos nuestros pecados. Gracias en esta hora, Señor. Envía a nosotros tu Espíritu Santo, de manera tal que podamos saber lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Guíanos, Padre, que podamos estar siempre andando en tu voluntad, Dios. Bendícenos grandemente, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén.